I am lost. Hola, estamos acá con una invitada muy especial a las cápsulas de la psicóloga Kelly Rendón con nuestra atleta Alejandra. Hola, ¿cómo están? Alejandra es una persona que ha sido muy reconocida ahora en los últimos años por su desempeño en el atletismo, entonces ella nos va a contar su historia de vida y también deportiva, incluyéndola y relacionándola para que podamos aprender mucho de ella. Alejandra, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por tenerme en cuenta, haciendo mucho deporte, corriendo mucho, corriendo demasiado y excelentemente bien, gracias a Dios, todo muy bien. No, Alejandra, para mí es un placer que de verdad quieras contribuir en esta entrevista conmigo, para las personas que nos están viendo, porque de verdad que es algo muy bonito que de acá podamos rescatar, identificarnos con lo que tú nos vas a expresar, con lo que nos vas a contar, y qué bonito que te unas a esta bonita causa de poder ayudar a otros. Muchas gracias. Claro que sí, yo creo que ese es uno de los principales objetivos del deporte y del atletismo. Poder ayudarnos siempre entre todos y entender que todos somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos y que decidamos, que la decisión es súper importante. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Alejandra, tengo una pregunta muy bonita y es, en el deporte, ¿cómo es ese antes de empezar tú con el deporte? Para decir, antes del deporte no es sino ir a 2 años atrás, porque muchas personas me han preguntado y creen que yo he sido deportista desde muy pequeña, y no, a mí el deporte llegó a mi vida hace más o menos 2 años, porque yo era una persona totalmente sedentaria que no hacía absolutamente nada, sino que estaba en su casa y que pesaba 85 kilos. Yo tenía un nivel de obesidad grave y obviamente eso empezó a afectarme emocionalmente y físicamente. El deporte llegó a mi vida gracias a un psicólogo y a uno de mis entrenadores cuando yo quería empezar a bajar de peso en pandemia. Yo soy las famosas deportistas de pandemia. Y en esa pandemia él me apoyó y un psicólogo me apoyó porque yo estaba muy mal emocionalmente y me dijo que debía aferrarme a algo y encontrar algo que me motivara en la vida. Y cuando le dije que era mi hija, me dijo que no, que eso no servía porque yo soy mamá, pero me dijo que eso no servía porque si yo no fuera mamá entonces no encontraría nada. Y me dijo que en algún momento mi hija iba a crecer, iba a casarse, iba a seguir su rumbo porque los hijos son prestados y yo tenía que encontrar algo que me motivara a mí. Y curiosamente, gracias a la motivación de mi entrenador de la época, un entrenador funcional, yo hacía lo básico solamente. Él me dijo, usted sería tan buena para correr. Y yo, uy, qué pereza. Yo no había corrido nunca. Yo no corría sino si me iban a robar, pues. Y una vez me hizo salir a correr un domingo. Ese domingo corrí 5 kilómetros. Y yo tuve una sensación interna de libertad, porque la palabra es la libertad. Yo sentí libertad. Me sentí en mí misma, me encontré a mí misma y desde ese día empecé a correr y encontré esa razón, ese motivo que yo necesitaba para poder vivir hace 2 años atrás. Ahí fue donde entró el deporte a mi vida. No, Aleja, yo creo que, o sea, yo personalmente te admiro porque, por ejemplo, personalmente a veces para uno hacer algo que uno no desea o que uno no tiene tantas ganas, uno decir, no, levantarse, lo voy a hacer y cómo lo hago, pero como si no tengo como la fuerza, entonces tú con esa tenacidad en el deporte, con todo lo que entrenas, nos impulsas porque creo que el deporte a ti te salvó, mejor dicho. Te salvó, ¿cierto? Entonces me gustaría mucho, Alejandra, que me contaras cuál es tu proceso de entrenamiento, cómo haces para que ese deporte influya en ti de manera física, emocional, mental. Pues yo creo que el deporte es una terapia, es obviamente una terapia física porque vamos a estar sanos, juntos. Hay que entender el deporte como la herramienta o el camino a estar sanos físicamente. Pero no solamente eso, también hay que entender el deporte desde la ciencia y todas las hormonas de bienestar que liberan y el bienestar mental que llegó a mi vida gracias al deporte. Yo era una persona que estaba en graves momentos de depresión, de ansiedad y un sinfín de emociones que yo creo que a todas las personas nos ha pasado. Y el proceso deportivo mío empezó desde lo básico, desde ceros, porque el entrenamiento funcional que yo tenía era simplemente como para poder bajar de peso lo suficiente y poder tonificarme, pero cuando yo empecé a ver que tenía algo, que había algo en mí que me permitía encontrar en correr, porque es que yo soy corredora, o sea, yo hago deporte, yo alzo pesas, yo fortalezco, pero yo soy corredora nata. Yo creo que eso era algo que estaba en mí y que encontré hace 2 años nomás. Eso llegó en ese momento para mostrarme que ese era mi camino. Ese proceso deportivo para mí es la terapia mental que yo necesitaba. Ese es el proceso deportivo mío.
desde cero, desde empezar a entrenar 1 hora o media hora, 3 veces a la semana, a entrenar de domingo a viernes, porque yo entreno 6 veces a la semana, fortalecimiento, running, y actualmente con un grupo de personas que están enfocando todo el fortalecimiento para correr, para que conozca mi cuerpo como corredora, como en la disciplina que yo decidí enfocar todo, que es correr. Es un proceso duro, yo no voy a decir que es fácil, pero ¿qué de lo que en esta vida es fácil es bueno? Nada. Yo creo que todo lo que nos cuesta y es duro es lo más bonito, que nos hace sentir mejor y más llenos, sentirme capaz. Alejandra, totalmente sí, pues de acuerdo con lo que tú me expresas. Yo quiero que tú me digas el deporte a ti realmente en qué te salvó. O sea, ¿cuál fue esa parte que a ti te salvó, que tú dijiste, soy capaz, lo estoy logrando, pude salir de esta situación? O sea, ¿en qué situación te salvó? Primero, lo que tú dijiste una frase súper importante ahora, es que correr salvó mi vida, y es de manera literal. O sea, no me salvó la vida de manera retórica, sino literal, porque yo estaba en un punto de quiebre grave. Grave es grave. Yo pensé que yo simplemente en este mundo no tenía ninguna meta, objetivo o razón. Y cuando empecé a hacer deporte me di cuenta que sí. Y ahí es donde yo le quiero hablar mucho a las mujeres, sobre todo porque somos mujeres. Y es que a veces creemos que necesitamos ser salvadas, que necesitamos un príncipe azul o cualquier persona a nuestro lado que nos salve. Y yo le tenía miedo a la soledad. La soledad para mí era lo peor que me podía pasar y me creía débil. Cuando yo entendí que nadie es débil, que todo está aquí, que uno debe ser decisivo, porque la palabra también es decisión, tomar la decisión de encontrarme y darme cuenta del poder que tenemos. Me di cuenta que yo no necesitaba ser salvada de nadie, que yo me salvo a mí misma, punto. Yo no necesito que nadie venga y haga algo por mí. Obvio necesitamos ayuda porque somos seres sociales, obvio está bien pedir ayuda, pero no tenemos la dependencia de nadie. Totalmente. Está en mí y en lo que yo soy capaz de hacer. Y el deporte fue lo que me mostró eso. Me volvió fuerte físicamente, porque soy una mujer fuerte físicamente, pero más que eso me mostró que soy una mujer física, mentalmente. Y es muy bonito porque ya cualquier persona no entra en nuestra vida. Totalmente. Y empezamos a disfrutar de nuestra propia compañía. Punto. El que quiera estar es bienvenido, en amor, en tranquilidad y en paz. Y el que no quiera estar, pues yo estoy bien conmigo. Ya, no necesito más. Desde que tenga un par de tenis para correr, yo estoy bien conmigo. Qué bonito eso, Alejandra. Alejandra, te quería también como que nos contaras qué relación tuvo la parte de la bulimia con el deporte. Ok, sí. Yo creo que en mi familia, desde muy pequeña, ha habido ciertos problemas con la alimentación, y eso es como generacional, ¿cierto? No solamente yo, sino muchas personas de mi familia, mujeres de mi familia, somos un matriarcado. Por parte de mi mamá somos un matriarcado enorme, y a todas siempre nos dijeron que teníamos que ser delgadas, porque a las mujeres gorditas solo las quería la mamá. Okay. Y no es culpa de ellos, porque básicamente, como te digo, es generacional. Así fueron criados y así nos criaron a nosotros. Llegar a un punto de mi vida después de ser mamá, donde empecé a pesar 85 kilos. Yo estaba muy obesa, eso ya era algo muy duro en mi salud. Entonces, yo llegué a un punto donde quería bajar de peso y bajé 35 kilos de golpe en menos de un año, pero no por las razones más adecuadas, sino que lo hice obviamente con métodos que no son sanos, y que pues a mí no me gusta mucho decir qué métodos, porque hay mucha gente que puede imitarlos. Claro, totalmente. Pero sí son métodos que no son sanos, y llegué a pesar 44 kilos. O sea, básicamente yo estaba, como diría mi mamá, parada en las ganas de vivir. Y en ese momento, con la terapia psicológica, que yo adoro y amo al psicólogo que conocí, porque él fue el que me lo dijo, me dijo: usted me sube tanto o la hospitalizo. Y él fue el que me dijo: encuentre algo por usted, que no sea su hija, sino algo por usted. Cuando yo no encontré en correr la salida, él a mí me dijo: ¿quiere correr? Coma. Porque para poder correr y para hacer cualquier tipo de disciplina o deporte, tenemos que ser fuertes. Y la comida no es la culpable. De hecho, la comida es nuestra aliada. Claro, es nuestra gasolina. Exacto. Para vivir. Es lo que nos permite hacer todo lo que queramos hacer. Lo que pasa es que ya me volví consciente, y yo no soy nutricionista ni soy médico, pero empíricamente me senté a estudiar sobre alimentación deportiva y a entender todo, o sea, cómo es el proceso de alimentación del ser humano, para entender
¿qué es una alimentación saludable realmente? ¿Y qué nos está aportando a nuestra vida? La gasolina, como tú dices, que necesitamos, los grupos alimenticios. Desde el momento en el que yo empecé a correr, desde el momento en el que yo empecé a encontrar las personas, porque yo te conozco a ti es por correr, y le doy gracias a la vida por eso. Ay, gracias, también le doy gracias a la vida por ti. Porque es que nos muestra personas lindas y nos conecta con muchas otras experiencias. Correr fue lo que a mí me salvó, correr fue lo que me mostró que yo sí era importante, correr fue lo que me mostró que yo era una mujer que tenía que amarse, y yo ahora me amo y me adoro por todo lo que he logrado, por lo que lograré y por lo que soy, porque yo tengo la tenacidad en que yo voy a lograr muchas cosas. Eso fue lo que hizo para mí correr y en lo que influyó. Yo creo que la bulimia no se cura, es un proceso muy duro porque siempre hay una voz interna hablándote, pero yo ahora la lucho, y yo ahora, si que tengo que ignorarla, la ignoro, y si tengo que decirle no me joda, se lo digo. Permítame vivir lo que tengo que vivir y ya. Y yo te digo una cosa, de todas las personas que adoro y que amo en este deporte y que son corredores, te puedo apostar que de 100, 99 tienen una historia muy similar que contar. Es que correr salva al que sea salva eso. Totalmente, Alejandra. No, Alejandra, la verdad que me dejas como ese motivo para impulsar el deporte, para que nos ejercitemos, así sea 20 minutos, 15 minutos, todo eso suma y todo hace un proceso. Entonces, lo que dice Alejandra, la salud física influye mucho con el ejercicio, nos libera de demasiadas cosas internas, hormonas, de la felicidad, de la serenidad. Entonces, Aleja, ya para ir terminando, me gustaría mucho que nos contaras ¿cuál fue ese impacto dentro del deporte que tomaste como una situación difícil para afrontar? Sí, claro, porque cuando uno decide que la vida que me va a tocar ya a mí, que yo decidí tener, va a ser deportiva, obviamente van a haber tropiezos, van a haber obstáculos y va a haber obviamente gente también que le quiere poner a uno la zancadilla como sea. Pero yo creo que la situación más difícil que yo he vivido dentro del deporte fue una lesión. El año pasado yo me lesioné y somos muy tercos, los seres humanos somos tercos, porque la lesión me empeoró y llegó a momentos duros donde casi me fracturo por estrés, por desobediente, por querer hacer, y el que mucho abarca poco aprieta, ¿cierto? Yo me lesioné y casi tengo una fractura, tuve una fisura en la tibia, periostitis tibial, y aquí también le quiero hablar a todos los deportistas que nos estén viendo, es si le duele no corra, si le duele vaya primero de un profesional, si le duele, haga lo que tenga que hacer, porque es peor si sigue corriendo. No, eso se me pasa. No se pasa. O sea, de 10 casos puede que a 8 personas no les pase y a 2 sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si le duele, pare, que no va a pasar nada. Es peor porque a mí me tocó parar casi 2 meses del todo. Y el dolor físico es horrible porque literalmente yo sentía que me martillaban el hueso de la tibia todo el tiempo con cada zancada. Pero el peor es el dolor mental. Yo tenía una impotencia que volvía a caer en depresión, yo no quería hablar con nadie, yo no quería ver a nadie, yo no quería saber nada de nadie, porque si correr fue mi salvavidas, si correr fue lo que me salvó a mí la vida, me iban a decir abruptamente no puedo volver a hacerlo, el arrebatármelo. Pero conocí a una persona maravillosa acá de Pereira, que yo creo que es de los mejores rehabilitadores en deportes que existen, y él a mí me dijo, no se preocupe, siga lo que yo le voy a decir, que usted va a estar bien. Lo que no pudieron hacer en 6 meses, o lo que no pude hacer yo en 3 meses de lesión, él lo hizo en 1 mes. Pero hay que ser muy obedientes. Nosotros no nacimos aprendidos. Yo no soy experta en deporte, yo no soy profesional en deporte, yo soy deportista. Yo soy corredora, pero yo tengo que seguir las directrices de los profesionales. Lo peor que me pudo haber pasado fue la lesión, pero también fue lo que más me enseñó. Me dijo, pare y reflexione qué fue todo lo que hizo para llegar acá y sea más inteligente. Entonces uno madura también como deportista. No, y te vuelves más responsable contigo, con tu cuerpo. O sea, a pesar de lo que te mueve, que es el deporte, que te encanta el atletismo, tienes que entender y comprender que más allá está tu salud. ¿Sí? O sea, a pesar de que te encanta y que te apasiona, tienes que entender que tienes un alto, ¿cierto? Sí, claro. Y también entender que no es solamente correr. Bueno, Alejandra, ¿qué mensaje nos quieres dejar para terminar? Bueno, como profe, porque además también soy profe de muchos jóvenes y también de adultos ahora, porque ya no solamente enseño a adolescentes, sino también a adultos. Mi mensaje es siempre créansela.
créansela. Es que si yo fui capaz, y yo creo que aquí he contado esto de lo que es realmente mi historia, porque mi historia es larguísima, si yo soy capaz, si yo fui capaz, ustedes también, cualquier persona es capaz. Dejen de infravalorarse, entiendan que son poderosos y poderosas, entiendan que lo más importante es la capacidad de decisión. Si yo digo que voy a hacer algo, háganlo, porque es que se puede. Cualquier persona puede hacer lo que se proponga, que quiere ser ciclista, que quiere ser futbolista, que quiere ser corredor, que quiere ser alzador de pesas, lo que sea. Créansela. Lo más importante es la disciplina. Punto. Haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, porque si usted tiene disciplina, usted se come el mundo. El talento es importante, pero la disciplina le gana al talento. Imagínate el combo, talento más disciplina, la rompe. La rompe. La motivación. Claro que sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por todo. Gracias por estar acá, fue un gusto tenerte. Gracias por todo, que estés muy bien. Alejandra, Bella, muchas gracias. Chao.